¿Y cómo te presentamos? Te decimos, porque yo te tengo en Instagram como Alba Tarantino. Sí, Básicamente así. no lo sé. Es que estoy todavía dudando ¿Es con tu mi nombre nombre artístico? artístico. En un principio sí, yo que sé, al final es mi Instagram, lo que pongo en todas partes. Y donde más gente te conoce, a través de Hmm. ahí. Y nos contó Jorge que tenía una compi que era experta en los spaghetti western y en el desierto de tabernas. Y pues le hemos estado dando la lata para que te liara para que vinieras para acá. Pues Jorge os mintió. No, hombre, experta no, aficionada, Sí, claro. como mucha gente, Aquí toda pero... la gente es muy modesta. Fíjate, yo estas películas no las había visto. Bueno, había visto El bueno, el feo y el malo, porque la ha visto casi toda la gente. Pero yo Es un creo que no clásico. le había prestado demasiada atención. Y la verdad es que he flipado. Sí. Me han gustado muchísimo. También te voy a decir, yo creo que no quiero cabrear demasiado a nadie, pero es un cine bueno malo o malo bueno. Porque tiene algunas cosas un poco sonrojantes, pero Mm, otras son cojonudas. ¿Sonrojantes en qué sentido? Por ejemplo, Cutres. las muertes, tía. A ver, estamos hablando que es cine de los 60 con bajísimo presupuesto. Entonces, al final, hasta El bueno, el feo y el malo, que creo que ya tenía un presupuesto de 1.300.000 dólares, Sí, el resto, pues, se apañaban con 200.000, con... O sea, sí, es verdad. poco... Hay que tenerlo en cuenta también. Hombre, no, yo lo que vengo a decir es que muchas veces cuando la gente, sobre todo la gente joven, descubre cine antiguo, hay que mirarlo un poco con cariño. Sí. Entonces, si le tienes en cuenta que la gente les disparaban y Mm, se daban 3 vueltas antes de morirse y luego le salía gazpacho claro. encima, pues bueno, Claro, no lo puedes mirar como con los ojos de hoy. O claro. sea, tienes que meterte en esa época era alucinante ver eso en el cine. O sea, que se podía llegar a hacer eso. Y yo estaba pensando, ¿por qué esta chica que le gusta tanto Tarantino le gusta también el cine de Sergio Leone? Hasta que me he visto las 3 películas de golpe y digo, joder, Y ya lo has está bastante entendido. cantado, ¿verdad? Sí, aunque quieras que no, también tiene sus diferencias, porque al final Tarantino destaca por esos extensos diálogos y Sergio Leone en sus westerns es todo lo contrario. Sí, O es verdad. sea, son todo planos silenciosos, bueno, silenciosos con la música de Morricone que les acompaña, pero apenas hay diálogo. O sea, y es mucho más realista ese western que el western americano, porque al Es verdad. final son gente que no tiene ni estudios, son unos labriegos, tampoco tendrían mucha conversación fluida ni unos diálogos de, del copón. Esa era la gran lucha que tenía con John Wayne, que se supone que el heredero de los western era Clint Eastwood, Mm, pero tuvieron bastante tensiones porque John Wayne creía que estaba desmitificando el oeste heroico americano, porque de mm, repente era una cosa fea, la gente era claro, cutre, sin dientes, los indios no siempre eran los malos, de hecho casi no hay indios en las sí. pelis de... No, es que además lo que hace Leone con esto es trasladar ese ambiente de indios contra vaqueros a sobre todo la frontera con México. O sea, aquí los que no son villanos tampoco, pero lo que serían los indios, que aquí lo que serían los indios los pasan a los mexicanos. Sí, ¿verdad? O sea, bueno, y es más, no utilizan ningún tipo de mexicano porque obviamente en Europa no había en esa época y cogían gitanos de Italia, Una cosa que me España, llamaba mucho la ¿sabes? atención cuando empiezas a ver estas pelis, que lo único que te chirría, aparte de las muertes, que eso se nota que, Sí, aparte que no quedan agujeros, sino que le matan de golpe, con el primer tiro muere el oponente, hmm, da muchas vueltas de campana y sale una sangre que no un es buen sangre. chorrito de sangre. Pero una cosa que canta también para la gente que está acostumbrada al cine moderno y vuelves a ver estas películas, es que están todos doblados. Hmm. Y me parece que había actores españoles, italianos y americanos, ¿verdad? Claro, es que esa es la cosa. O sea, Clint Eastwood hablaba inglés, Sergio Leone hablaba italiano. La mayoría de figurantes y de técnicos que habría por ahí hablaban español. Entonces habría un jaleo ahí de Claro, tú idiomas. imagínate, pues tú no estás entendiendo las líneas que está diciendo el otro. Claro. O sea, cada uno decía su frase y luego se doblaban una vez sacaban la peli en postproducción. Es verdad. Bueno, entonces, estas son los 3 primeros western que hizo Sergio Leone, ¿verdad? Parece ser que eran los primeros que se saltó al cine del oeste Mm, y decidieron hacerlo en España, en el desierto de Almería. ujú. Y es el famoso Spaghetti Western, que justo en la última película de Tarantino, la de mandan a Leonardo DiCaprio a hacer Spaghetti Western Sí, a justo Italia, a ¿verdad? Italia, sí. Pues el Spaghetti Western, a ver, ya se había rodado alguna película de este estilo, pero eran muy poquitas, se habían rodado sobre todo en Italia, Alemania, y entonces llegó ahí Sergio Leone y dijo, ahí tengo una vía. Luego además cogía mucha influencia de un director que se llamaba Aldrich, Robert Aldrich, creo, Me que suena, es el sí. de 12 en el patíbulo, con una película que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo. Lo podía buscar, Jorge. Sí, vamos a... Bueno, da igual. Espera, Veracruz. Vale. Veracruz. Que es como.
es el preámbulo de este spaghetti western, de esta suciedad en el western, del héroe que no es un héroe, es más bien un antihéroe, no hay buenos ni hay malos. Y estuvo trabajando Leone con él porque el Aldrich dirigió Sodoma y Gomorra, y entonces Leone le sustituyó como director y ahí le conoció y bebió de toda esta influencia y empezó a hacer su cine gracias a este director. Estaba pensando, siendo tan fan, porque no lo puede negar, Tarantino de Sergio Leone, no sé por qué, igual hay una razón por ahí oculta, ¿por qué no ha intentado utilizar a Clint Eastwood en ninguna de sus películas? ¿O es que no ha querido Clint Eastwood? Porque es curioso, ¿verdad? Porque incluso la Sí. música le está casi plagiando las últimas Sí. pelis. Y seguramente, yo creo que ha tenido que intentar rescatarle Seguro, en ¿verdad? algún momento, pero también tiene en cuenta que Eastwood, ¿cuántos años sería con el primer western que sacó Tarantino, el de Django? No sé de qué año fue, si Sí, del tenía 2014 o Claro, así. tendría ya 80. Claro, ya era muy mayor. No sé si el otro no Igual quiso por eso no quiso. o no tengo ni idea, la verdad. Entonces empezaron a hacer las películas en el desierto de Almería. Creo que estas películas, aparte que son casi, para que la gente se ponga en el sitio cronológicamente, estamos en plena Beatlemanía. Es un momento que está cambiando toda la sociedad. Y Sí. es del año 64, 65 y 66, Y ¿verdad? 66, O sea, lo sí. fusilaron las 3 pelis. Sí, o sea, año tras año. Pues sí, además también grabó en Madrid, sobre todo en la zona de Burgos, el hoyo de Manzanares también. Sí. Si es que al final en España tenemos unos paisajes que te puedes ir al norte y encuentras vegetación, te vas al sur y es el desierto de Arizona, California. Lo vimos también, pero ya en los años 80 en Conan, que también se hizo aquí en España. Sí, también en Almería. Y usaron también la... Sí, cuéntanos. Sí, vale. Yo quería justo contar de la película de Conan, cuando fuimos a Almería. El set de la película estaba vallado, es una propiedad privada, pero lo puedes ver desde lejos, es decir, se puede... Sí, de lejos. De lejos. Se puede observar que está medio derruido y entonces han puesto como unas verjas que pone propiedad privada, no pasar. Y es en los mismos sitios donde, o sea, en el desierto de Tabernas, donde rodaron Conan el Bárbaro. Han rodado también una escena de Juego de Tronos, cuando va Daenerys a la ciudad de Dorne. Bueno, es más, donde grabaron lo de Conan está justo al lado de Rancho Leone, del llamado ahora Rancho Leone. Eso no lo vas a contar luego. Y estoy pensando, Indiana Jones en la última cruzada, algo se ha hecho por ahí, ¿verdad? Sí, eso en Cabo de Gata, en la zona de la costa. Sí. No sé qué playa del Mosul Jorge, o algo así, donde hay cambiaron la una duna cámara. gigante. Ahí, déjalo. Bien. Sí, cuéntanos. En el Cabo de Gata es donde se hizo la escena esta famosa del caza y de Sí, las justo, gaviotas, ¿verdad? donde hay una duna gigante que creo que es la duna del Mosul. Sí. Es que es un paraje espectacular para grabar. ¿Y la escena del tanque de la última cruzada? Eso me suena que también es el desierto de Tabernas. Ahí ya me pillas. Me suena que es el mismo, sí. Cuéntanos, Jorge. Ahí es donde la escena esa famosa del... que habéis estado, ¿verdad? Sí, eso es. O sea, lo que estamos viendo es la playa del Mosul, que tiene la piedra esta gigante, que es donde se estrella el caza nazi, porque Sean Connery espanta las gaviotas. Eso es. A la izquierda no se ve en la foto, pero hay una duna de arena gigantesca, que además cuando vas allí bueno, yo cuando fui allí dije, buah, esto lo subimos en un minuto. Sí, estuvimos 1 hora y pico o 2 horas subiendo eso. O sea, eso era un dolor de cabeza. Y lo de Indiana Jones y la última cruzada que decías, la escena de cuando va en el tanque, que parece que el tanque se cae por un barranco y entonces Connery se queda mirando abajo y luego está al lado también él. Eso es en el desierto de Tabernas, sí. Eso me estaba imaginando, que también era allí. Porque cantaba mucho que lo hagas en la misma provincia, te vayas a un desierto y te tengas que ir a otro sitio. Claro. Entonces, bueno, ha sido mis dotes de deducción, que digo, debe ser el mismo país, básicamente. Otra cosa que te quería comentar, que te habrás dado cuenta tú, es un poco como... A mí me estaba recordando a lo de... a la serie esta española, ¿cómo se llama? Como, la que se avecina, que están cogiendo a un grupo de actores y como que los barajan para cada película, porque les cambian los nombres. Es decir, el malo de la primera le usan en la segunda y había muerto. De villano, sí. A Lee Van Cleef también le reciclan. Claro, o sea, es que en realidad son como historias diferentes. Y el que es villano en la primera película y luego hace igualmente en la segunda, creo que la intención de Leone no era usarle a él como villano, pero al final yo creo que fue el único que accedió. Y yo creo que Clint Eastwood se lo estaba pasando también en España, que dijo, venga, ha tenido éxito la primera. Clint Eastwood no le conocía ni el tato
antes de hacer la primera de Por un puñado de dólares, y dijo, pues bueno, vamos a seguir con esto, que parece que tiene tirón. Es que parece que es como si fuera una compañía teatral y dice, vamos a hacer otra obra distinta Sí, es verdad. y a ti te toca de malo. Pero es que, claro, Bueno, en el cine moderno no estamos acostumbrados a que te no. cargues al malo y luego haces una película con el mismo nombre Sí, y sí, vuelve sí. a estar el malo ahí. Efectivamente. Y bueno, Clint Eastwood en realidad va vestido exactamente igual. Se le conoce como el hombre sin nombre, Eso es. porque no se dice su nombre en ningún momento. Sí, El en el rubio, bueno, en la el última. rubio, en el bueno, el feo y el malo, el manco, la muerte tenía un precio, o Por un puñado de dólares más. Pero yo creo que, o sea, Clint Eastwood seguro que es el mismo personaje. Yo me he dado cuenta de una curiosidad friki, no sé si alguien más la había visto, pero pues, supongo que sí. Pero es bastante extraña, como estamos acostumbrados hoy en día en el cine a ver muchas ideas y muchos flashbacks y muchas cosas para intentar relacionar uno con otro. Y aquí estamos hablando de 3 películas que, aunque se supone que no es la misma historia, el protagonista es el mismo. Sí. El protagonista podría ser el mismo en distintas historias. Mm. ¿Te has dado cuenta que en el bueno, el feo y el malo, un momento que se encuentra a un soldado sudista que se está muriendo y le pone su abrigo y Ujú. coge su poncho? Y el Sí, poncho sí, que sí, coge claro, al es el final. que va a llevar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se pone el poncho que lleva en las 2 primeras en la tercera. Claro, Entonces yo estaba pensando, ¿esto es una precuela? puede ser. Claro, está jugando ahí con el tiempo. Está jugando con el tiempo. Podría ser Pero en perfectamente. aquella época no lo hacía nadie, claro, en el año Ya. 60 y pico, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tampoco se ha hablado mucho de esos giros, de esos cambios. ¿Te de si son imaginas los que he mismos descubierto personajes. yo eso? Pues tienes ahí un No, gancho. no lo había dicho a nadie más, ¿verdad? Como Jorge con la música de Ennio Morricone. Una Cuéntanos cosa tu así. teoría de A ver, la cuéntanos esa música. teoría, pero abre tu micro, Jorge. Sí. No vas a poder ganar lo que acabo yo de descubrir. He descubierto No, que el ya, bueno y no. feo y malo es una Es una precuela. tío. precuela. Es una ojo, paridad, cuidado, lo que es una paridad del carajo. A ver, suéltala. No, tiene su sentido. Yo lo que dije es, a ver, Ennio Morricone es un señor que es italiano, ¿vale? Evidentemente. Por favor. Vale, y entonces Desarrolla. En Italia, como bien sabéis, hay una gran influencia en el sur española. Es decir, por ejemplo, aquí en España tenemos los belenes gracias a que el sur de Italia fue territorio español, los belenes son de Nápoles, ¿Sí? pero en Italia tienen procesiones de Semana Santa, gracias a que fueron los españoles para allá. Son procesiones de Semana Santa muy, vamos a decir, muy malas, ¿vale? Es decir, los pasos son muy pequeños, Son más cutres. suelen tener varales, es decir, que no hay gente metida debajo del paso llevándolo como aquí los costaleros, sino que los costaleros van en varales, es decir, que son las barras que le ponen al paso. El paso es la estatua, vamos a decir. Vale. ¿no? Y son muy primitivas, que son un poco pues como lo que se ve, por ejemplo, en la película del Padrino 2, que se ve que hay una procesión de un santo al principio en Little Italy, no sé si te acuerdas. El programa del Padrino mañana. Vale. pues No es que lo como- anuncio aquí ya que estamos. como Lo hacemos antesala. mañana en directo. Como antesala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que pensé fue, jolín, la música de Morricone de las pelis del oeste se parece bastante a la típica música que tocan las bandas de los pueblos en España. Entonces, quizá sea una influencia de la música de Semana Santa española que se ha, por así decirlo, transmutado a Italia con las procesiones de allí, porque es una música que es muy parecida. Es decir, es que yo muchas veces me acuerdo de pequeño que yo estaba en las procesiones de Semana Santa y es que de repente estaban a lo mejor tocando la trompeta y luego tocaban la caja del tambor y decías, joder, pero si es que parece que va a haber que el Jesucristo se va a echar un duelo con la Ya Virgen ves, sí, y sí, con sí. San Juan. O sea, La era- verdad es que es muy original la Las música. trompetillas, Es sí, muy sí. original la música de Morricone, ¿verdad? Porque aparte te pegan Es como brutal. voces, te pegan grititos. Mm. La verdad es que es algo que luego ha pasado a formar parte de la música del oeste. Es que la música Sí. del oeste ya la asociamos a Morricone, no lo que Claro. había casi antes, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar llevar un poquito de orden, más que otra cosa, para luego no dejarnos más películas. Entonces, la primera película, que es del 64, ¿verdad? Es que Sí. es Por un puñado de Por un dólares. puñado de dólares. Se supone, yo quiero pensar que está ambientada en México. Se supone Ujú. que Sí, está sí, en sí, México, en la porque frontera aparte de México. lo sí. llaman San Miguel el pueblo. Ujú. Y básicamente que Clint Eastwood es una especie de cazarrecompensas, Sí, un pillo, ¿no? buscavidas, sí. Que llega al poblado, están las dos familias enfrentadas Sí, y decide, pues, no ponerse ni de un lado ni del otro, sino que luchar por las dos y cobrar a la vez de las dos. O sea, es un héroe que no es para nada bueno, Claro. y aún así atrae, claro. O sea, es la primera vez que aparece un antihéroe, o sea, un protagonista así. mola mucho porque se hace amigo del enterrador del pueblo, que es el único que va a hacer negocio ahí. Bueno, y del bar, Que sean 4. una cosa así, es verdad.
Y bueno, luego básicamente el argumento es ese. Es verdad que hay una curiosidad que parece ser que vemos al malo muy malo que ha fusilado a una compañía de soldados americanos, se disfraza de ellos y mata a una compañía mexicana para quedarse con el dinero y las armas, ¿no? Ujú. Es básicamente Sí, algo luego así. tiene una mujer secuestrada, una del poblado, que, que igual tiene un hijo, al principio aparece en la escena. Cierto, es verdad. Cuando llega Tarantino a su... O sea, Tarantino. Clint Eastwood. ¿Ves? No ha podido No ha subconsciente. podido. Cuando llega Clint Eastwood con el caballo y se para a beber agua, Sí. y entonces observa esa escena que hay un niño que intenta entrar en una casa, le echan a patadas porque ahí es donde se encuentra su madre. Que Sí, le meten de hostias a él, a la madre. le pegan un montón de tiros al niño y el Clint Eastwood ahí sin Eso inmutarse te iba bebiendo a decir que agua. me sorprendió muchísimo, que pone cara de que no me importa Sí, lo sí, más sí, mínimo. porque no le importa. O sea, él no está ahí para salvar a la princesa. Lo ni... curioso es que encima se está echando miraditas con la madre, que es muy guapa, Sí. pero está como intentando ligar con la madre mientras le disparan al hijo. Ya. Es curioso. Totalmente. Esas cosas no las veríamos, Mm. por lo menos en esa época, ¿verdad? Debía ser una cosa bastante Sí, no, salvaje. bastante novedosa. Yo lo comparo un poco con las primeras películas, que creo que es de ese año, de James Bond, que también era un tío muy rebelde, entre comillas, por los estándares de la época, ¿verdad? Justo el Doctor No creo que es del 64, ¿verdad, Jorge? 64 puede Pues ser. sí, no sé. y Pues- sí, o sea, James Bond además Es en del esa mismo año. época estaba basado más en las novelas, y en las novelas de Ian Fleming pues es un misógino, racista, machista, tiene todo. O sea que estamos Hombre, entrando en el Clint es así, rollo. pero- Estamos entrando en lo políticamente correcto en el cine ahí. O no. ¿O no? Bueno. No sé, también, o sea, es que esta película en realidad está basada en otra película. Sí, te iba a decir porque le Claro, demandaron a entonces- Sergio Leone, un claro, japonés, ¿verdad? La Akira Kurosawa le demandó porque había copiado completamente, no el guión obviamente, pero el argumento de la película Yojimbo, que creo que fue la Sí, segunda Lo tengo aquí de apuntado. este cierto. director. Y el caso es que ganó el juicio porque tenía razón. O sea, la premisa es la misma. Un samurái, que es un buscavidas, llega a un pueblo en el que hay dos familias enfrentadas y intenta ponerse de un lado y luego del otro, depende de quién le pague. Entonces, Akira Kurosawa ganó y consiguió los derechos para los derechos de publicación en Asia. Sí. Y luego además se llevaba un 15% o algo así de lo que ganara en el resto del mundo. Pero esta peli fue un éxito en el momento. Sí, sí. 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 Creo que O sea, fue al muy prin- barata para empezar. Fueron como $200.000 o algo así. Y sí fue un éxito. Al principio, pues eso, mucha gente criticaba a Leone como eres un plagiador de otros cineastas, tal, pero al final al público de verdad le gustó. Dime, cuéntame, Jorge. Iba a decir que es un poco de lo que se le acusa siempre a Tarantino, que Tarantino siempre se le acusa de que todo Ya. el cine de Tarantino son recicles de películas que ha visto, pero yo ahí, por ejemplo, si yo me pongo más de parte de él, tiene un mérito tremendo porque se ha tenido que ver, bueno, todas las películas que existen yo creo que se las ha visto. Bueno, pero Y tiene luego que tener saber- más mérito que verse películas y fusilarlas. Claro, pero me refiero que también fusilar también es un arte, ¿sabes? Es decir, Bueno, sí. no es tampoco una tontería coger y decir, vale, voy a coger de aquí, de allí, y voy a hacer un mix y lo que va a salir va a ser algo que esté... Bueno, que esté el decente, negocio, ¿no? el negocio del hip hop, por ejemplo, todos los samplers, básicamente, sobre todo durante los 80, los 90, nadie creaba sus melodías. Todos eran samples de cosas que ya existían, ¿sabes? Supongo que pagaban derechos o no, porque muchas veces lo disimulas un poco, lo distorsionas, mueves el tono y ya no te distinguen el tema. Pero vamos, los hip hoperos siempre habían hecho plagios directamente, no se Sí. acordaban un pelo. Ah, ¿cómo mola esta melodía? Pues lo meto en mi canción. Bueno, hasta cierto punto es lo mismo. También estoy recordando que creo que decía que George Lucas confesó que la dinámica que tenía R2D2 con C3PO también se lo había sacado de una peli de Kurosawa. Sí. Eso ya, No lo sé. O sea, claro, ya, como hay mucha diferencia, pero aquí ya estuvo el listo para ver, no, ni Samurai ni hostias, me lo has cambiado el Samurai por un vaquero, sí, pero... sí, no, pero además en una entrevista que dio Clint Eastwood cuenta que él cuando fue al cine a ver Yojimbo dijo, buah, si hicieran esta película en western sería un éxito rotundo. Sí, Y ¿no? claro, cuando en el momento se lo propusieron, dijo, de cabeza, o sea, es una de mis películas favoritas de la infancia. Me apunto, ¿verdad? Sí, se apuntó de cabeza. Estábamos viendo ahí. Entonces, la segunda película, bueno, luego podemos volver si quieres, pero para llevar un orden. La segunda película, que aquí lo llamaron La muerte tenía La un muerte precio. tenía un precio. Yo no sé, yo es una lucha que tengo con todos los dobladores y con la gente que pone los títulos. Si llamas una película es por un puñado de dólares y luego por un puñado de dólares más, ¿por qué? O sea, ¿por qué Ya. haces eso, tío? O sea, ¿por qué pones esto que Ya. estamos viendo ahí? O sea, ¿qué sentido tiene? Sí, no tiene ningún sentido. No o se sea, sabe nada, ¿verdad? Es que además tampoco... ¿No se oye? No, sí, se te Ah, oye vale. perfectamente, sí, no te preocupes. Vale.
No, que eso, que tampoco tiene ningún sentido, porque no es que la traducción al español sea incoherente, o sea, Claro. pues por un puñado de dólares más, que a lo Además mejor que- hacía referencia al presupuesto que tenían Pues esas así. películas. Porque además nos estás contando que estas pelis originalmente están tituladas en italiano, ¿verdad? Sí, claro, Sergio Leone las estrenó en Italia, luego en Europa y luego ya viajaron a Estados Unidos, pero Claro, porque no eran películas. Sí, cuéntanos. Nada, yo quería decir que esta película, por un puñado de dólares más, la escena final... Sí, pero es no hemos el- llegado todavía, Jorge. Espérate que lleguemos a la Ah, bueno, escena vale, final, vale, claro. vale, ok. Pues déjanos la final es cuando la lleguemos hostia. ahí, claro. Cuando estamos hablando de estas películas, creo que son producciones que son italianas o italianos-españolas o italiano-español-alemana, pero Alemana. no son americanas, ¿verdad? No, claro, o sea, es un cine que se hace integralmente en Europa. O sea, apuestan por ello los españoles, italianos y alemanes en su gran mayoría. Luego también se meten por ahí los franceses, pero yo creo que tampoco tocan mucho el género. Claro, entonces parece ser que lo hicieron en España porque llegaron a un acuerdo que de los 3 países lo que más se podía parecer a Nuevo México, Arizona, era Almería, ¿verdad? Era Almería. Sí, hombre, yo creo que también se ha debido de rodar algo en Italia, pero no sé, les debe gustar mucho el paisaje. Y ese mito de que aquí. quedó aquí en España que había dejado mucho dinero, nos estás diciendo que son pelis de bajo presupuesto, con lo cual no creo que vivieran tantísimas familias de esto, ¿o sí? Hombre, dejó dinero yo creo que a raíz ya de la tercera, del bueno, el feo y el malo, que fue ya como el cenit de eso, y de ahí vinieron más películas con más directores que querían seguir grabando en Almería, querían seguir sacando sus cosas allí, como Sergio Corbucci o Solima. Y entonces a partir de ahí es cuando le empezó a dar dinero a esas familias de los pueblos. Y de los extras, sobre todo, ¿verdad? Los Sí, sí, sí. figurantes, los... Bueno, los figurantes, A ver qué es un pasa con caso los muy figurantes curioso. allí. Esto Cuéntanos. te lo cuenta muy bien en el documental de El cementerio de Sad Hill, que está en Netflix, por cierto, si lo queréis Y ver. que está en Burgos, ¿verdad? Que está en Burgos. La gente se vaya a buscarlo en Almería, pues no. Sí, no, está en Burgos. Te puedes ir ahí en 2 horitas, te plantas ahí. Ahí lo tenemos. El cementerio, que lo han reconstruido todo ellos. Está igual que la película. Sí, lo han intentado reconstruir, lo que se ve estaba totalmente enterrado y Ah. por eso el documental se llama Desenterrados a Gil. A ver, cuéntanos, Jorge. Sí, o sea, lo que básicamente te cuentan es que después de haber hecho la película, el rodaje, o sea, el plató, perdón, o lo que viene siendo el escenario, el set, vamos a decir, se Sí. abandonó. Entonces creció la hierba encima y entonces te cuentan que, pues, que había gente del pueblo de por allí, de Burgos, que sabían dónde estaba más o menos, pero que nadie iba allí, que eso se lo había comido la naturaleza, ¿no? Y entonces dio la casualidad de que estaba en unos territorios que ahora son terreno público y que no son una propiedad privada. Entonces los chicos que se pusieron a desenterrarlo pidieron a la comunidad de Castilla y León que les dejara en plan considerarlo como un terreno protegido y que les dejase en plan pues ya no solo desenterrar lo que viene siendo el círculo de piedra, sino poner las cruces y demás. Y por suerte, pues parece que consideraron que era un bien cultural y les dejaron. Y la verdad es que tiene que ser bastante impresionante verlo. Sí. ¿No habéis Estoy- estado? no, yo estoy No deseando hemos estado ir. ninguno, qué vergüenza, por favor. Íbamos a haber ido este año, pero Si al lo final llegamos con a ver, todo el virus- aplazamos el programa casi. Bueno, el siguiente lo podemos hacer desde allí. Lo hacemos desde allí, eso es. Lo veo. Entonces, y una cosa más, vamos y volvemos. El desierto de Tabernas ahora mismo, donde se hicieron estas películas, se han conservado los pueblos, se ha hecho esto un parque temático. ¿Qué hay allí? A ver, hay escenarios que se conservan, por ejemplo, yo creo que en el Mini Hollywood, lo que es el ¿Este banco... pueblo del que estamos hablando? No, eso es en Burgos. Vale. Pues el Mini Hollywood es un parque temático que hay ahora mismo en Tabernas y creo, no estoy muy segura, tampoco no soy una experta, No, sí que lo eres. Sí que lo eres. lo que hay el banco que hay allí montado es el que aparece en la película de La muerte tenía un precio o por un puñado de dólares. Aquí vamos a hacer la nomenclatura americana, así nos aclaramos mejor. Vale. Porque ahora es un puñado O de en dólares italiano. más, ¿verdad? En italiano. Es un puñado de dólares más. A ver, cuéntanos, Jorge. Sí, o sea, os he puesto la imagen, que por eso antes se me ha cambiado la cámara, perdona. Os he puesto la imagen, este es el Mini Hollywood. El Mini Hollywood, bueno, nosotros hemos estado, lo compró un hotel, es decir, hay un hotel de Almería que lo que hizo fue que compró el Mini Hollywood, entonces al lado del Mini Hollywood han construido un zoo que le llaman el Oasis. Sí. Entonces la verdad es que está bastante bien montado. ¿Y este pueblo de qué película es? Porque ahora mismo lo estoy asociando al bueno, el feo y el malo, ¿no? No, Porque- o sea, Yo no sé si este... no, sé yo creo cuál que no habrán rodado sé- aquí. ¿no? ni se llegó a rodar. Yo creo que se construyó alrededor del banco que te digo. Vale. Eso es. Y vale. ya lo pusieron como un parque temático. Porque los dos primeros pueblos son los típicos pueblos con las casas pintadas de blanco, ¿verdad? Sí. Que es Eso muy está típico de por, Almería. por la zona de Cabo de Gata, que cuando estuvimos en el festival de cine decidimos hacer un Turismo, turismo. cinematográfico casi. Sí. Y en el pueblo de los Albaricoques es donde se rodó la segunda película, de Sí, La muerte eso me lo tenía un sopló precio. Jorge el otro día, Sí. es verdad.
que todavía se conserva el círculo de piedra. Estuvimos ahí echándonos unos buenos duelos. Qué guay. Pero Está vamos a ver. Bueno, sí, cuéntanos, a ver. Sí, no, de hecho os quería contar. El pueblo que dice ella, que es esto, es Albaricoques, que es lo que aparece en la escena final de Por un puñado de dólares más. La muerte tenía un precio. Bien. Vale. Es donde hacen la escena final y es un pueblo que tú a día de hoy lo vas a ver y te lo venden como con una entrada. O sea, básicamente cuando tú vas al pueblo son 4 casas. Las calles se llaman calle de Clint Eastwood, calle de Sí, Lee Van calle Cleef, de Sergio Leone. calle o de sea, Sergio Leone. Y tienen lo que viene siendo el círculo de piedra donde hacen la escena final, que es esta, lo tienen allí puesto. Entonces, y es bastante más grande de lo que yo me esperaba. O sea, Sí. es de hecho gigantesco. Tienen Qué guapo. incluso en cada zona donde se rodó la película, tienen ¿Sí? un cartel con los fotogramas de la película y una breve explicación de esa calle y todo. Albaricoque en Almería. Pues casi nos tendría que mandar una subvención al ayuntamiento porque estamos haciendo publicidad aquí. Vamos a ver. El argumento de esta película, aquí nos introducen en la trilogía del dólar a Lee Van Cleef, ¿verdad? Ujú. Y el argumento es algo así como, bueno, primero nos cuentan la historia del indio, que es Sí, el malo... de la película anterior, que también es en este. Que yo me las vi seguidas y digo, este hombre le acaban de matar en la Ya. película de antes. ¿Qué ha pasado? Y además, como lo han hecho de un año para otro, ni siquiera está cambiado, es el Ya. mismo, exactamente el mismo. Sí, sí, sí. De hecho, yo estaba pensando, digo, bueno, igual, o es una precuela, o en realidad no lo habían matado, se estaba haciendo el muerto, pero no, ahora mismo le han cambiado el nombre, ¿verdad? Sí, o sea, es otro personaje diferente. Es un reboot con el mismo, Sí. con el mismo protagonista, pero el resto cambia. Sí, el resto cambia. Algo por el estilo, vale. Y Igual que el del personaje de Lee Van Cleef no es el mismo en Por un puñado de dólares Eso más es. que en El bueno, el feo y el malo. aquí no es tan malo. Ujú, claro, aquí solo busca venganza. Claro, entonces la historia es que este indio, que es un grupo, es el líder de un grupo de forajidos que se escapa de la cárcel y pretende robar un banco o algo por el Sí, estilo, eso es. de alguna forma confluye con que es el tío más buscado, que están Ujú. ofreciendo una Una recompensa, recompensa. y tanto Clint Eastwood como Lee Van Cleef llegan ahí. Mm, Luego nos explican que Lee Van Cleef en realidad le estaba buscando a este tío, ¿verdad? claro, Pero que están básicamente intentando cobrar la recompensa más alta, que es este y toda su banda, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, les están intentando dar caza. Lee Van Cleef por sus motivos sobre todo personales y el Clint Eastwood porque es un buscavidas, un cazarrecompensas. Es exactamente Le lo interesa el mismo que- dinero, o sea, sí, sí, ese es el mismo personaje. Es lo mismo. Estamos viendo como... y aquí son argumentos bastante... Digamos que lo que es la premisa la cuentas en una frase o dos, porque en realidad Sí. no tiene muchas más vueltas el argumento, ¿verdad? No, lo que pasa es que o sea, el trabajo viene detrás, con esas grandes pausas, esos planos, esa tensión, porque a lo mejor el guión, por ejemplo, en El bueno, el feo y el malo, lo siento que me... No, bueno, da igual, porque vamos a llegar en Que 5 sal- minutos, estamos ahí ya. En la escena final del duelo te pone en 3 líneas, llegan al cementerio y se baten en duelo. Y esa escena dura 20 minutos o algo Es así. verdad. Entonces, Pero aquí la última escena, que ya casi hemos llegado, que Jorge quería hablar de ella, también es bastante larga, ¿verdad? Es como, sí. es como está calentando para luego el Eh, peliculón, que es la tercera. Supongo que estamos sí. todos de acuerdo que es la que más nos sí, gusta, hombre, ¿verdad? obviamente es la que más presupuesto tiene y ya es donde se explaya totalmente Leone. A mí lo que más me gusta de sus películas son el final. O sea, Sí, ¿verdad? el duelo final es increíble y el de Por un puñado de dólares más es alucinante. Está muy Es bien. la tensión. Es verdad. Simplemente vemos cómo se nos revelan los motivos de Lee Van Cleef, que no me Ujú. acuerdo qué nombre tenía en esta película. ¿te acuerdas tú? Eh, Pues tampoco lo pueden buscar no. la gente. Lo puede buscar Sí. la gente, no te preocupes. El caso es que este hombre era el hermano de una de las víctimas del indio. Sí, Que parece ser que estaba enamorado de una chica y en la noche de bodas mata al marido e intenta violarla y ella se suicida, ¿no? claro, y ella se suicida. En vez de dispararle a él, coge el revólver y se pega un tiro. Claro, entonces todo esto viene además, está unido a unas imágenes que tiene vamos a ver, ¿cómo lo descubre esto Clint Eastwood? Con el reloj que tiene en la foto de la Eso chica, es, ¿verdad? justo con la musiquita. Y que va a tener importancia en el duelo del que quería hablarnos Jorge, ¿verdad? Claro. ¿Qué nos querías contar del duelo de por un puñado de dólares más? No era tanto el duelo, sino en sí nada, pues que el pueblo que es Albaricoques y que nosotros cuando fuimos allí, pues pudimos ver la plaza donde hacen el duelo, que es lo que estáis viendo en la... Ahí se ve en pequeñito. el fotograma, sí, se ve chiquitito y que básicamente pues que es esa especie de placita que tienen allí, la tienen súper bien conservada y además que es súper gracioso porque es que llegas allí, es que son literalmente 4 casas, al lado de la placita esa me acuerdo que había una tienda de una señora que te vendía acuarios, Inesti y demás, que a una abuela como que le daba igual todo, yo creo que no estoy seguro ni de que sepan lo que tienen ahí,
O si lo saben, les da igual. O sea, me estáis diciendo que encima No, no está claro que lo masificado, sabes. que tú vas allí y tienes todo el pueblo no, para ti. totalmente. Qué No ve maravilla. nadie. No nos cruzamos con nadie Qué que bien. O fuera... sea, pudimos llegar allí y ponernos a hacer fotografías como tontos. Sí. Hicimos incluso una foto de estas que es como la que es lineal. Que Sí, te una pones tú en un panorámica. lado y luego apareces tú mismo en otro, que parece que te estás pegando un tiro a ti mismo. Digo, cosas de esas. Los buenos duelos. Y allí no había nadie, macho. O sea, no. No. O sea, e incluso también, o sea, en el desierto de Tabernas, que esto os quería enseñar, porque o sea, antes os he enseñado lo que viene siendo el oasis, ¿vale? Que es esto que aparece aquí. Pero realmente en el que se suele rodar es en el Fort Bravo, que es esto que estamos viendo. Que el Fort Bravo a día de hoy sí Es que se sigue alucinante. utilizando. Esto es la entrada. Entonces en la entrada tienes como un fuerte americano con todos los troncos, con su bandera y demás. Pero luego dentro tienes esto, ¿vale? Estás un poco lejos del micro, Jorge. Vale, a ver, ¿ahora? Ay, es que Sí. este micro es uno dinámico, te lo tienes que tener delante de la boca. Si en cuanto te Vale, alejas un poco fantástico. no se oye. Pues como, a ver, repito, espera, como os decía, esto es la entrada de Fort Bravo, ¿vale? ¿Sí? Que tiene pues su fuerte de palos o de troncos, los típicos americanos, con la bandera que se ve, la bandera se ve por aquí. Y luego lo que tiene dentro es literalmente dos poblados. Tiene primero un poblado del oeste, que es esta calle de aquí, que luego tiene una calle por aquí detrás que se mete. Y luego aquí hay como una plaza central. Para dispararte. No, ¿perdón? Para dispararte con No, alguien que te el lleves mal o espectáculo algo. de tiros lo hacen aquí arriba. El espectáculo de tiros lo hacen donde está el poblado del oeste. Lo que pasa es que esta Donde está plaza la central taberna. de aquí abajo separa el poblado del oeste con un poblado mexicano, que es Hmm. esto de por aquí. Entonces aquí hay una iglesia a lo Kill Bill, en plan de Ahí me estas, es quiero como casar yo. una ermita blanca así a lo Kill Bill, y por aquí como casas, que es un poblado mexicano. Y luego lo que vemos aquí a la izquierda del todo, que son como grandes hangares, es un restaurante enorme. Tiene un hotel que se ve en las casetas. ¿Qué que tal eso está el es- hotel? Pues al hotel ese justo no hemos ido, pero Vaya. tiene muy buena pinta porque tiene las Son casetas, bungalow. la piscina, ¿verdad? Sí. Tiene que estar bastante chulo. Es que a mí me da un poco de pereza ir desde la costa ahí porque tardabas un poco. Sí, Tardas se tarda, bastante, se sí. tarda. Y de hecho, también te iba a decir, el Fort Bravo en sí, o sea, porque el Oasis, por ejemplo, que es lo que os he enseñado antes, a ver, esto Sí. está pegado a la carretera. Es decir, tú vas en la carretera que va hacia Tabernas, sales del pueblo y en 10 minutos estás en el Oasis, porque la entrada del Oasis está en sí a un lado de la carretera. Hmm. Pero en cambio, el Fort Bravo, eso está metido en el desierto. Entonces Sí. te tienes que meter por debajo de la Por carretera caminitos. y meterte por un camino de arena que a lo mejor son pues 1 kilómetro o 2 kilómetros, Sí, así. O sea, es no poco, más. pero tampoco. Y a caballo te alquilarán algún caballo, Sí, puedes sí, subirnos, tienen por para favor, alquilar si vas hasta caballos allí. y Tienes- hacen rutas a sí, caballo sí, por el sí. desierto, que yo eso lo tengo que hacer antes de morir. Hay que hacerlo. La verdad es que en serio, vamos a pedir una subvención porque les estamos haciendo Sí, una, sí, mucha una publicidad. campaña. Sí, ¿Cómo se porque llama? además Un publireportaje le el- estamos haciendo casi al Desierto Tabernas. El desierto es una pasada, porque yo me acuerdo cuando fuimos, estaba yo con otro chico, con el novio de Alba, y me acuerdo que estábamos sentados como encima de un risco de esto que tenemos debajo, como es por una extensión de desierto bastante grande, y estábamos altos, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos comentando en plan de, buah, aquí viene cualquiera y le ves a tomar por saco, te coges una escopeta y te lo cargas en 1 minuto porque lo estás viendo desde súper lejos. Os estáis yendo al lejano oeste, nada Y más de ir ahí ya te repente- están entrando No, ganas pero de... es que estábamos hablando de eso, de, buah, esto es un desierto, aquí se ve todo, aquí cualquiera que se meta por aquí le ves. Y de repente vimos un ruido y teníamos un cervatillo en plan Bambi a 1 metro de nuestra cara. A 1 metro. En el desierto. Sí, o sea, que estábamos hablando de que desde ahí se podía ver a cualquier persona en plan flipándonos, en plan de, buah, yo desde aquí diviso a cualquiera. Y teníamos un Bambi en la nuca. Y no en os habéis plan- dado cuenta. En plan mirándonos. Y me acuerdo que luego lo que justo hablamos después fue, va, si llegamos a tener una escopeta, vamos, lo cocinamos aquí No se en puede un disparar. momento, lo hacemos aquí Jorge, un asado. en el mundo de hoy en día tienes que tener licencia No, de claro, caza y esas evidentemente, cosas. evidentemente, pero que es que lo teníamos a 1 metro de distancia. Es que es como, yo creo que nos vio mirando a los dos como gilipollas ahí al desierto y dijo, pues voy a ver qué ven estos también. Espera un segundo. Ahora vamos a la tercera, a la más conocida, El bueno, el feo y el malo, que aquí nos han cambiado el nombre, aquí se sigue llamando El Sí, bueno, el sí. feo y el malo, y es Mm. del 66. Y aquí ya tenía más presupuesto, o sea, aquí algo de éxito había tenido con las otras dos películas, ¿verdad? Claro, o sea, consiguió todo el presupuesto que no había conseguido la primera y pudo explayarse y hacer lo que quiso realmente. O sea, juntó como todos los elementos de sus películas anteriores, las juntó en una. Y lo hizo a todo Y trapo. lo hizo a lo bestia. Claro, o sea, si te fijas en el duelo final de la segunda, la del bueno, el feo y el malo es como a lo bestia, el triplicado. Porque también están 3 personas, el Clint Eastwood está ahí en la segunda como Sí. observando lo que ocurre, pero el cementerio que se montó allí,
O sea, ¿no? Y estoy pensando el campo de prisioneros. el campo de prisioneros. Y que me da la sensación que el hombre tenía tantas ganas de contarlo todo a lo bestia que hasta cierto punto es un anacronismo histórico, porque yo creo que Sí, a la claro. zona del oeste no llegó la guerra civil americana, pero aún así mete ahí batallas porque mola. Sí, sí, sí. Una cosa así. Y sobre todo esa guerra de trincheras, que no la hubo en ningún momento Claro. en la guerra civil, te la mete ahí con la escena del puente, en la que están todos de trincheras. Y bueno, yo creo que tuvo la suerte también de que, claro, en esa época en España todo el mundo estaba obligado a hacer la mili. Sí. Y entonces se lo vendió pues en ese momento a Franco como que le iban a entrar dinero a España, que iba a conseguir mucha publicidad. Y lo que hizo Franco fue pagarle ese dinero a los chavales de la mili No para me que digas, fueran a... ¿eso Claro, era gente haciendo la mili? claro, claro. Qué Para bueno, que por fueran a Dios. construir los escenarios, para ponerle los uniformes y que estuvieran de extras en las películas. Sí, sí. Vale, bueno, y vamos a contar un poco el argumento para llevarlo ordenado, pero Jorge nos quiere contar algo. A ver, dinos. Sí, yo os quería contar de que hay una anécdota que es cojonuda, que es cuando construyeron el puente de madera, ¿vale? Que estuvieron muchísimo tiempo construyéndolo, lo tenían que volar, como aparece en la película. Y entonces, pues por lo visto, Leone se puso a hablar con los militares españoles que había allí y les dijo, bueno, cuando yo levante el trapo blanco y haga así, y entonces lo volaron. Porque les quería decir, cuando yo hago así, lo voláis. Y entonces lo volaron justo cuando estaban todas las cámaras apagadas y demás, porque ellos vieron que el león le Madre de levantaba Dios. la mano. Entonces dice Clint Eastwood que de repente estaba sentado y dice que vio venir a Leone en plan llorando rojo, insultando en italiano y maldiciendo. Y era porque le habían volado el puente. Y entonces tuvieron que construirlo otra vez, que pasó muchísimo tiempo. Y mientras Claro, tanto creo que estuvo... se fueron 2 semanas a rodar a Almería mientras lo volvieron a Sí, porque, construir. Fijaros que porque a hubo mí un me fallo da- de eso, un fallo de comunicación, de los idiomas. una torre de Babel, Sí. vamos. Claro, cuando se hablan 2 o 3 idiomas el mismo set. Yo estaba pensando, cuando estaba viendo la película, es que la vi antes de ayer, y ojo, este puente parece que lo han volado de verdad. Claro, Pero es que lo han volado de verdad 2 veces 2 veces. encima. Madre de Dios. O sea, Claro. claro, es que por una vez que le dan dinero, luego lo quema sin necesidad al pobre hombre. La primera vez era transitable, pero la segunda ya como dijeron, no vamos a construir uno en el que se pueda transitar si solo lo queremos volar. O sea que al final fue... el Vale, segundo un pero poco más. vamos a intentar, espera, un segundo, Jorge, vamos a intentar que las anécdotas vengan en el momento de la película, porque estamos yendo y volviendo. Entonces, Vale. la película cuando la contamos nos presentan lo primero al bueno y al feo y al malo, ¿verdad? Que es casi una originalidad con estas letras que es muy Sí. Tarantino, pero claro, Tarantino no. Claro, es muy Tarantino porque lo vemos con los ojos de ahora, pero en realidad Tarantino ha debido eso. Una de las partes que más me gustan es ya desde el principio, desde los créditos iniciales. En los créditos iniciales ¿Sí? te presentan a cada uno de ellos con una música diferente. Es la ¿Es misma verdad? melodía, pero son tonos diferentes. El más normal es el bueno, es clean. Luego hay uno que es de coña, que suena como ¡ay, ay, ay! Que sería el feo. El feo. Y luego uno que ni siquiera cantan, es como un tono más sombrío, que sería el malo. Y ahí ya te van diferenciando desde el primer momento con la música. O sea, empieza a cobrar la música protagonismo. A ver, desde la primera película de Leone lo empieza a hacer Morricone. Pero es algo que no había ocurrido hasta ahora en el cine. Nos van presentando a cada película como que ficha a alguien nuevo, es como el Real Madrid. En la segunda os ficho a Lee Van Cleef. Aquí no lo pierdo porque ya lo tengo fichado al equipo. Y en la Claro. tercera nos presentan a Eli Wallace. Ali ¿verdad? Wallach. Un Que es grande. el más longevo de todos, porque murió hace poco, pero que murió con casi 100 años el hombre. Sí. O sea que ya tenía una edad cuando llegó a hacer esta peli, ¿verdad? Sí, además era muy salado. O sea, siempre cuando hablas con gente de Almería que ha estado ahí o que conoce o que sus abuelos han estado, decían que se paraba a hablar pues con todo el mundo, con los trabajadores ¿Cuál que es el estaban nombre ahí. que tiene Tuco? Porque Tuco, tiene Tuco. Sí, pero tiene un nombre larguísimo. Lo voy a ir mirando. Mira, se llama Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez. Maravilloso. Creo que nunca lo dicen entero, ¿no? No, sí, lo han dicho porque alguien lo ha sacado. Esto es de la Wikipedia. Pero Bueno. sí, no, me suena que lo dicen en un momento determinado. A lo mejor cuando están ahí en el convento, que está su Pues hermano. vamos a intentar, a ver si entre los dos, porque yo lo tengo que apuntar, pero no lo quiero hacer de memoria. ¿Cómo es el argumento? Una vez que nos presentan a los tres, de alguna forma nos enseñan como que son 2 pillos. Uno es Tuco, que se supone que es el criminal buscado, Ujú. y Clint Eastwood, el rubio, o el hombre sin nombre, si Sí. es el mismo que las otras pelis, que básicamente es su compi que primero le detiene, cobra la recompensa y luego le libera, ¿no? Claro, o sea, debe ser que llevaban tiempo dedicándose a eso, como a te entrego, cobro la recompensa, parece que te van a matar, te salvo y nos la repartimos entre los dos. Pero ya llega un momento que creo que le deja tirado
Clint a Ellie. Creo que falla el primer tiro y se pone nervioso o algo Sí, por el sí, estilo. sí, algo así. Bueno, el caso es que tienen una discusión y ya no me acuerdo muy bien, pero Ellie Wallace, el tuco, Sí, termina como secuestrando a Clint Eastwood y le lleva por el desierto. sí, le hace pasar, casi Las muere canutas. de sed, casi le obliga a beber agua donde se lava los pies, Claro, es decir, sí, le está sí, sí, le puteando, está se está puteando. vengando por esas cosas. Eso es como la introducción. Y ya cuando llegan al carro, donde están los militares, que Si está se encuentra en medio del desierto, se encuentra en un carro de los confederados, de me los parece que es. confederados, sí, Sí, en el que les habían asesinado a todos, y uno de ellos sabe que hay una recompensa, un tesoro enterrado en un cementerio, sí. que es el hombre este con el parche. Que es un tal Bill Carson, me acuerdo todavía. Porque el nombre luego va a tener importancia, porque se lo van poniendo, ¿verdad? Claro, y entonces ahí ya Tuco empieza a intentar cuidar de Clint, porque Clint pero, es el único que sabe... Claro, es que pasa una cosa curiosa. Le cuenta la mitad del mensaje el hombre moribundo y en un momento determinado se tiene que retirar y Clint, que le había dado por muerto, va y se acerca al moribundo y se entera del resto del mensaje, Eso es. ¿verdad? Claro, Ellie se entera de... el Tuco se entera de... del cementerio, ¿De dónde del está el nombre del cementerio? Eso cementerio, es. y Clint Eastwood se entera de cuál es la tumba. Entonces ya ahí vuelven a ser compañeros porque al final les Forzosos. interesa, claro, forzosos, porque les interesa a los dos la recompensa. A mí me parece que es una peli también de aventuras, ¿verdad? Porque se sale un poco de lo que eran las Sí. historias tan básicas que eran las otras dos y aquí les pasa de todo, le pasan todo tipo de perrerías. Sí, Pero a mí, hombre, salvando la diferencia, pero es un poco como Señor de los Anillos. Es decir, es un viaje y les van pasando cositas, no saben muy bien dónde van, sí, no, en realidad sí es verdad. ¿verdad? Sí. Entonces aquí se nos disfrazan de confederados. Sí. Y pasa una cosa que quería hablar Jorge de ella porque Ah, me la lo recordó. Dice, anécdota. es mi escena preferida. Sí, sí, que van la- por el desierto vestidos de Siempre la confederados cuenta. y ven a los confederados a lo lejos, ¿verdad? Sí, o sea, es que esas escenas que me muero de risa, porque es que van vestidos de confederados y ven a los soldados grises y empiezan, los del sur! No, pero no solo eso, sino que dicen, ¡Viva Lee! ¡Que le den por ¡Viva culo a Lincoln! Grant! No sé qué. Y Lincoln luego era, es un era mariconazo. polvo, y luego era polvo y se ve que el otro se limpia el Empieza- polvo y era un uniforme azul. Claro, Y se le queda eran de una los cara- unionistas. Se le queda una cara al tuco que además ponen la musiquilla, salen... Y es que yo es que me muero de risa con Y la esas cara que escenas. pone Clint Eastwood, como te podías haber callado, listo. Claro. Y luego ya la siguiente escena es los dos encadenados. O sea, Claro, claro. Eso como gag en plan de coña es buenísimo. Es buenísimo, ¿verdad? Les mandan a un campamento de prisioneros Sí. en la que el jefe es el malo, Es el malo. pero es que el malo era su profesión. O sea, aparte de ser una especie de cazarrecompensas, o no queda muy No, claro, yo el creo tío que es sargento, ¿verdad? No sé, yo creo que estaba ahí como infiltrado, ¿no? Por lo que Es que no tengo- queda claro. No queda muy claro. No queda claro. Pero yo creo que está como infiltrado. Ahí para enterarse de... Porque él sabía de la existencia de este Cierto, tesoro. es verdad. Ahora que me estás diciendo, la primera escena es el malo metiéndose en un poblado donde está una familia y se entera que el dinero lo tenía un tal Bill Carson. Sí, eso es. Y ahí, o sea, nada más presentarte al personaje, Cierto, que es es cuando verdad, es verdad. mata a uno ¿Ves? Entre los con dos la vamos a sacar la almohada. película al final. Sí, nos vamos acordando. Joder, es que ya hace ya un par de Un añitos. poquito. Yo, en mi caso, tienen más delito porque hace 2 días. Pero bueno, es que estamos preparando Bueno, muchos yo tengo programas a la memoria vez. pez, o sea que... Bueno, entonces, realmente tienes razón tú, se había infiltrado. Estamos pensando si era un sargento o no era un sargento del ejército unionista. Sí. Y había una escena bastante sádica que veíamos como obligaba a los prisioneros a tocar en una banda Ujú. para que no se escucharan los gritos de los torturados, ¿verdad? Sí. Y eso es muy de los nazis. O sea, ¿Verdad? Es muy salvaje, ¿verdad? No... no sé en qué película, joder, ahora que lo dices, lo vi hace poco. Igual que les mandaban tocar a una banda, los nazis, a Sí, pero una banda de judíos. rollo la lista de Schindler o algo por el estilo, ¿verdad? Suena algo por el estilo, algo así. No, vale, no, es una serie que me estoy ¿Lo empezando a ver que sabes se llama tú? The Hunters. Yo lo que sé es que en la película de la lista de Schindler hay una escena en la que están disparando al suelo porque están disparando unas tablas donde se han metido debajo judíos y mientras tanto hay un nazi tocando el piano. Vale. Pero ya Sí, no sé pues exactamente- igual tiene algo que ver. Igual tiene algo que ver. Bueno, se han tenido que dar situaciones así, seguramente. Sí, es posible que lo hayan oído por ahí y lo hayan metido en la película, no que se le haya ocurrido a Sergio Leone. En este momento vemos cómo torturan a Tuco. Y es curioso porque solo sabe la mitad del mensaje. Y cuando coge a Clint, decide el malo no torturarle, sino que dice, bueno, tú eres demasiado listo y sabes que aunque me lo cuentes te voy a Claro, matar. efectivamente. Y al final es lo que pasó. Al final o es lo que sea, pasa, ¿verdad? Sí, sí. Luego, termina creo acabando. que en todo esto, no sé muy bien cómo llegan, pero llegan a un convento en el que está llevado por el hermano de Tuco. Eso fue antes. Eso fue... Ah, cierto, es verdad, Antes. es verdad. Cuando casi muere de sed, Clint... Claro. Eso es, le tiene Claro, que claro. ir a que le A ver, cuiden, a chicos, que se os recupere. vamos a contar, porque ha habido aquí un break en la película que no habíamos contado. Desde que descubren al moribundo que les cuenta dónde están enterrados los $200.000,
hasta que llegan al campamento de prisioneros ocurre una situación, que es que Tuco se había pasado 3 pueblos con el rubio y casi lo mata de sed. Efectivamente. Entonces tienen que parar en un convento para que les cuide. Para que le cuide, ¿verdad? Claro. Que es súper cómico también Es que es graciosísimo, el cambio de actitud que tiene Tuco, ¿verdad? Sí. De ahora eres mi mejor amigo. Sí, le lleva ahí que le cuiden los curas. Joder. Luego nos intentan contar un poco por qué Tuco es Tuco y tiene una escena con su hermano en la que dice qué pasó con nuestros padres, que nos habían tratado muy mal, luego por el estilo. Sí, tienen ahí una discusión entre ellos y creo que no sé si fue el Tuco quien les abandonó o fue el hermano. Algo por el estilo. Y se empiezan ahí a... Pero te empieza a introducir un poco en quién es Tuco. Sí. O sea, Tuco no es un payaso que va por ahí robando, haciendo... Sí, tiene un pozo un poco triste, es Claro, verdad. sí, tiene profundidad ese personaje. Porque de hecho justo después de esa escena en la que le manda a la porra a su hermano, porque parece que el hermano se había ido para ordenar a cura, pero él se quedó con los padres. Claro, cuidándoles. Y había tenido una infancia bastante fea. Pero luego vemos cuando se sube en el carro con Clint, se hace el machote y el jovial, y como si no hubiera pasado nada, pero se le ve triste. Claro, entonces como que le da más dimensión al personaje, claro. Sí. Al contrario que Clint Eastwood, que no sabemos ni quién es, Clint ni tiene la misma cara. Claro, ni de dónde aparece, ni cuál es su pasado. De hecho, fíjate que siempre. Y aparte viene a cuento porque hemos hablado de Conan el Bárbaro. Cuando le preguntaban a Arnold Schwarzenegger cuál era su inspiración, él decía, siempre ha sido Clint Eastwood. Pero es que directamente yo es que pongo cara de Clint Eastwood en toda la película. Entonces, si os fijáis en Arnold Schwarzenegger, está poniendo la misma cara siempre, está poniendo cara de que no ve a lo lejos. Sí. Básicamente es lo que Totalmente. hace. Y es posible que Clint Eastwood, aunque tenía una presencia impresionante en estas películas, igual como actor todavía está un poco limitado, porque no sabemos. Hace de él, ¿no? Sí, es que en ese momento hace de él mismo, o luego ha decidido hacer de ese personaje, porque al final su personaje como Harry el Sucio en la saga es un Clint Eastwood, o sea, es un rubio 2.0. Es un poco él, es verdad. Entonces, luego después ya vemos la escena del puente, que ya la hemos contado, básicamente. Cuando están yendo hacia Sad Hill, creo que es ya después de salir del convento, ya llegan al... ¿Es posible? A ver, nos estamos dejando algo. Salen del convento, se ponen roban los uniformes a unos militares que había en el convento. Cierto, es verdad, que es todavía peor, porque ahora tienen que irse al otro ejército. Se cruzan con los de la Unión. Sí. Les meten en el campo de prisioneros. Después llegan al acuerdo con el malo y de ahí creo que siguen ellos a su bola o algo así. Deben escaparse. Le hacen un requiebro al malo, deben escaparse porque son capturados. Creo que ya no llevan las mismas ropas. Si no podría darse esta situación. Sí. Ya van de calle, Sí. como quien dice, y se encuentran al ejército unionista. Y cuando dicen, ¿vosotros qué hacéis aquí? Se le ocurre a Tuco decir, no, que queremos alistarnos. Claro, efectivamente. ¿Verdad? Y encima... Estoy acordando. Es un puto borracho. El jefecillo, el general, es un borracho. Sí, verdad, que está totalmente chuzo. Y les va llevando por ahí por entre las trincheras, que no se tiende ni él. Y claro, o sea, ellos No, es verdad, es cierto. les interesa llegar al otro lado del puente, entonces están planeando cómo llegan hasta además allí. que es súper cómica la cara que tiene Clint Eastwood con las ocurrencias de Tuco, porque le mira en plan de ahora, Claro. ahora estamos alistados aquí. Es un liante, el Tuco es el típico prototipo de amigo liante. Sí, verdad, el que te mete en peleas pero no se pega al final. Sí. Como Jorge. Qué fama va a coger. El caso es que aquí se da la escena del puente en la que le confiesa que aunque los sudistas y ellos están peleando por un puente que debería estar intacto, si alguien lo volase y hace así, claro, pues nos podríamos ir todos a casa y no morir tanta gente, ¿verdad? Y deciden, pues vamos a volarlo nosotros para que podamos cruzar, cada uno se vaya a su casa, se acaba la guerra y es como también un poco... Sergio Leone yo creo que se estaba riendo un poco, ¿no? de esa situación, del conflicto entre compatriotas, ¿no? Sí. Hombre, lo que te digo es que el tío debía tener muchas ganas de meter unas super batallas y los dos ejércitos, porque creo recordar que los territorios los que salen ahí, no sé si eran todavía parte de la Unión de los Estados Unidos. Me parece a mí que no, que en Nuevo México y en California no habían llegado. Cuéntanos, Jorge. A ver, yo lo que yo tengo entendido es que la guerra civil americana fue principalmente en la costa este. Al este del Mississippi. Eso estaba yo comentando. Digo, eso de ir a Nuevo México y Arizona, porque no existía Arizona y Nuevo México. Ten en cuenta que esos territorios, algunos, pues no sé si seguían siendo todavía
incluso de España o territorios mexicanos. De mexicano, eso Claro, es. porque, es decir, lo que existía básicamente en el oeste era que, de hecho, es que literalmente es que no tenía nada que ver con la guerra civil, en el sentido de que la guerra civil fue al oeste del Mississippi y que en la zona del oeste precisamente estaban todos estos tipos porque allí no había llegado el Estado todavía. Eso es decir, es. lo que había en la zona del oeste eran pueblos que no había ni siquiera construido el gobierno americano porque eran pueblos que eran españoles y que se habían creado alrededor de ermitas, por ejemplo, San Diego, la ermita de San Sí, Diego, Los Ángeles, San Francisco, todos San estos José, sitios. Nuestra Señora de los Ángeles, que es la Virgen. Y entonces, pues, ahí convivían mexicanos. España ya no tenía el dominio de esa zona porque el Imperio Español pues había perdido esos terrenos o lo que fuera. Y entonces los, vamos a decir, cuáqueros o los estadounidenses protestantes que iban en carromatos cruzando el desierto, llegaban a esos pueblos allí, que eran pueblos sin ley. Sí, pero mira, estoy recordando una cosa que igual, para hacer un matiz, la guerra mexicano-americana fue un poquito antes de la guerra civil y fue por la incorporación o no de Texas en la Unión. Entonces, bueno, si ponemos esta zona en Texas, pues... Claro, pero estamos hablando Poco de que esa por los zona pelos. sería más que nada más California. No, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es por Sí. justificar al pobre hombre. De hecho, yo quería, Bueno, yo quería pues llegó hasta ahí. comentar, de hecho, hay una tesis doctoral que yo creo que Alba ha oído hablar de ella, que se llama El no tan salvaje oeste, Sí. que lo que viene a decirnos es que en realidad en el lejano oeste lo que... Es decir, la historia que conocemos del lejano oeste, como todo el mundo pegándose tiros, Es todo el Hollywood. mundo matándose, que es una mentira. Es decir, ¿por qué? Porque en el salvaje oeste lo que ocurría es que todo el mundo estaba armado, porque esos cuáqueros que cruzaban el desierto, ¿vale? Pues evidentemente llevaban todos armas por si se encontraban con los indios o por si tenían cualquier problema. Sí, o una serpiente, simplemente la tenías que Este es disparar. el libro. O una serpiente, simplemente, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los pueblos todo el mundo estaba armado, entonces los criminales no se atrevían a entrar a robar a los pueblos, porque tú a lo mejor entrabas a robar a un pueblo y robabas el banco y te salían el barbero, el del bar y el de la tienda de comestibles y te pegaban 4 tiros. Entonces los crímenes se daban fuera de los pueblos. Es Y- posible que se haya romantizado la idea de, por ejemplo, de Billy el Niño, de todos estos criminales que, Claro. eran muy famosos Claro. y se ha querido hacer pues que todo lo oeste era lo mismo. Y no de hecho, está tan el hecho claro. de que se conozca a Billy el Niño es una prueba de que los chalaos que se atrevían a cometer delitos en un sitio donde todo el mundo estaba armado se hacían famosos. Mm. Es decir, porque si ese sitio hubiese sido Mad Max, con todo el mundo con armas, o la Isla Tortuga de los piratas, con todo el mundo con armas, nadie habría sido famoso porque todos serían igual de locos. Tienes razón. Y sin embargo, tienes nombres como Billy Sí. el Niño y pocos más. Y de hecho luego tienes las fotos de ellos metidos en los ataúdes Claro, porque les claro. habían disparado de tiros. Entonces, es decir, que la tesis es de que en verdad era mucho más Que no- pacífico que no de era lo tan- no era tan sí, salvaje de lo como que- nos lo y de que ponen. es una mitificación más que otra cosa es una mitificación de Hollywood Mm. que les interesaba hacer películas donde en el oeste se pegaban de tiros y ya está. Claro, y de ahí había ha de salido, todo, era- y de ahí ha salido la idea de que el oeste era Mad Max, Mm. pero que en verdad que probablemente fuera todo lo contrario porque eran pueblos en los Seguramente cuales todo el mundo es estaba armado. fruto de la fascinación que tenían el público americano con los criminales, porque si recordáis unos poquitos años después, no fueron mucho más, que aparte hizo una película muy chula, Kevin Costner con Woody Harrelson, que nos cuenta la historia de Bonnie and Clyde y la persecución y cómo se les veneró. De hecho, creo que Sí. fueron 25.000 personas al entierro de esos criminales. Y si echéis la cuenta, tampoco fueron muchos años después el rollo de Bonnie and Clyde. Debieron ser 30, 40 años después. Sí, cuéntanos. Bueno, y también que en los 60 es cuando empezaron a aparecer asesinos en serie que se empezaron a hacer famosos, en plan Sí. Charles Manson. Charles Manson Claro. fueron 3 años después. Claro. Esto. Sí. Entonces, claro, hay una fascinación en ese sentido del público americano por ese tipo. Bueno, que a Charles Manson es que le escribían cartas de amor a la cárcel y Sí, todo sí, eso. sí. Es ¿Sabéis? decir, Y, hay una- y vamos a volver porque si no nos desviamos demasiado. ¿Sabes que le echaron la culpa, entre otras cosas, a los Beatles y al heavy metal? Porque la primera canción de heavy metal, aunque la gente flipe, es de los Beatles, del Helter Skelter, que es del año 69, y es la letra que pintaba con sangre Charles Manson después de matar a gente. Sí. Entonces, de alguna forma, ya empezó entonces a hablar el heavy metal, rock and roll, satanismo, justo en el año 69. Es todo en esta época. Ya casi hemos terminado la película, luego ya nos podemos desfasar un poquito y contamos el resto de Queráis. curiosidades. Pero yo quiero incidir en este descubrimiento que he hecho yo. Parece que es una precuela, porque justo aquí, Parece. antes del duelo, Es cuando se pone el poncho. se pone el poncho, ¿verdad? Efectivamente. Dice, ¿qué pasa? ¿Que el bueno, el feo y el malo es anterior a Puro Puñedón? A ver, cuéntanos, Jorge. Nada, que hablando del famoso poncho, hay una Sí. foto Que lo tiene todavía Clint Eastwood, que se lo he visto en una Sí, entrevista. sí. Lo Sí. tiene guardado en su casa. Hay una foto que es mitiquísima, que es esta. Ole, Es, ya lo quería Clint decir. Eastwood con Lee Van Cleef y un picoleto. Y estamos viendo al guardia civil
con un Winchester del oeste. O sea, es que es una maravilla. Es brutal. Es en plan de es mezclar Star Wars con, yo qué sé, con una película de Ben-Hur. ¿Sabes? O sea, es Estás una diciendo cosa que el loca, tricornio en la vamos. Guardia Civil parece sacado de Star Wars. No, me refiero que es como si mezclas dos cosas que no tienen nada que ver. El oeste americano con un guardia civil ahí con Hombre, un Winchester. Star es como Wars es muy Ben-Hur western, con la ¿eh? cantina Sí. de Mos Eisley. O sea, es una cosa loca, ¿sabes? Esta foto me Bueno, parece... Mos Eisley es al otro lado del charco, pero es en Túnez, donde está grabado. Sí, claro, pero no me refiero ya a la localización en sí, sino que es muy gracioso ver a un guardia civil con los dos vaqueros del oeste, porque encima hay una cosa que es bastante curiosa, y es que el concepto cowboy americano es un hispanicismo, es una traducción literal de la palabra vaquero, porque los vaqueros eran los españoles que iban a las Américas, sobre todo asturianos, a cuidar vacas, y que no es coña, que eran principalmente asturianos. Sí, y luego ahora mismo no viene a la mente alguien en Argentina, en La Pampa, por ejemplo. Eso es, iban al principio con grandes sombreros, como por ejemplo los que llevaba Ala Triste, ¿vale? Es decir, el sombrero de ala ancha, creo que se llama. Sí. Y esos sombreros luego son los que transmutaron en el sombrero del oeste. Es decir, aquí, por ejemplo, os voy a poner una foto. Tenemos una estatua de Ala Triste. Esos son los sombreros originales españoles, ¿vale? Que iban con esos vaqueros a territorio, bueno, al Virreinato de Nueva España, que es lo que ahora mismo es México. Enseñaron esa profesión de vaqueros a sus descendientes, mezcla de indígenas con españoles, que son los mexicanos. Y luego los inmigrantes, vamos a decir, británicos o los colonos que iban hacia el oeste y que llegaban a esas tierras, aprendían la profesión de vaquero. Y es donde cogieron el término cowboy y de ahí vienen los tipiquísimos sombreros de los Rangers. Qué grande, Jorge. Acabas de decir, no solo los spaghetti western se hacían en España, sino que en realidad lo vaquero fue un invento nuestro. No, literalmente. Es que es literalmente así. Es decir, la palabra El vaquero concepto, ¿no? originalmente es una palabra española. Vale, Eran pero asturianos que chicos, se iban allí ahora vamos a volver al para allá. desierto. Es una anécdota cojonuda. Pero vamos a hablar del duelo al final y de Sad Hill. Es decir, el duelo es verdad que lo que nos has comentado tú llama muchísimo la atención porque te mantiene en vilo sin palabras y sin nada durante Sí. 20 minutos y estás subiendo la tensión y En subiendo la tensión. Constantemente. Ya en el primer momento, cuando llega Tuco corriendo por el desierto, que además Nos ponen el musicón del éxtasis del oro. de Ennio Morricone, de que lo Morricone. utiliza siempre Metallica, Metallica. para entrar a los conciertos, Para los es verdad. conciertos. Y además es que fue totalmente improvisado. Bueno, Tuco durante esa película tiene varias escenas que son totalmente improvisadas por La el escena es brutal actor. cuando sale el feliz dando vueltas Claro, por ahí claro. corriendo, ¿verdad? Sergio le dijo, pues, Sé haz tú lo que mismo. veas antes del duelo, y se puso ahí a correr, a fliparlo con las tumbas, a buscarla, básicamente, cuál sería. Claro, Pero claro, que, no tenía eso, ni idea. eso es poco realista, ¿verdad? Porque tú le ves que la extensión es brutal y digo, este hombre que aparte nos habían enseñado que no sabía leer muy bien Sí. y está buscando entre miles y miles de tumbas, está buscando un nombre que luego encima le había timado Clint Eastwood porque no le había Claro, dicho el nombre correcto. Efectivamente, no le había dicho el nombre real. En realidad era el desconocido. El de al lado. Bueno, ya os hemos destripado 3 películas. Son películas muy buenas que os recomendamos ver, pero no supongo que ya los que nos conocéis no pretendís que no hiciéramos spoilers, o sea que ya están reventadas las 3. Os hemos contado todo. Mira que lo he pensado, digo, no sé si querrán spoiler, pero yo te he visto Pues ya tan... están hechas todas, sí, las hacemos siempre. Las hacemos siempre. Intentamos no hacerlos de los estrenos, pero también los hacemos, ¿verdad, Jorge? El último la destripamos a gusto también. ¿Cuál? Tenet. Qué buena, ¿eh? Hubo hostias aquí además. Quedó muy bien. Sí, ¿no? Sí. ¿No te gustó? No, desconecté directamente. De hecho, yo lo que quería decir es que en el duelo final, yo no sé si el concepto de triángulo mexicano existía antes. Explícanos un mexicano. momento Claro, eso sí, antes El de... hielo. ¿El qué? Un duelo, O trielo. sea, no, es de decir, tres. el duelo final a 3, yo eso tengo entendido que se conoce de toda la vida como triángulo mexicano, pero es que creo que es la primera Yo- película en la que aparece. Lo conozco como trielo, pero no... Yo porque fijaros, esa escena que es mítica al cine, yo no tengo perdón de Dios, pero no la había visto. Pero en el momento me quedó bastante claro que nos están poniendo a Clint Eastwood como alguien muy inteligente y sabemos que a Tuco le había torturado al otro y estaba clarísimo que le iban a disparar los dos al malo, claro. Obvio. Con lo cual estaba... Y aún así le trucó el arma o le quitó unas Sí, balas no, le para dejó que... sin balas sí, encima, por si acaso. efectivamente. Y que bueno, en el momento que cae directamente a la tumba, el malo, sí estaba claro que era el primero en caer. Y el detalle de malote, Bueno, que de un y tiro luego- le meto el eso. sombrero y de un tiro le meto... Sí. O sea, te recojo todo. Hombre, El claro, sombrero y la que se pistola quede- de un La tiro, pistola, que es como eso le es. pega Sí, un tiro y le rompe el ala a una mosca si quiere. O Ya sea, ves. es brutal eso. ¿eh? Y eso que en la anterior película, Lee Van Cleef sería más como el mentor de Clint Eastwood. En Bueno, en la por un anterior puñado, o en la de después, siendo otra en persona la que de- se le parece a Lee Van Cleef, según la teoría de Gonzalo. según la teoría. Y es curioso, a mí también me hace gracia cómo en la película ponen todo el tema de
lo bueno es que son disparando. Es decir, la escena es en la que entra Tuco a una tienda de armas y le dan un arma y entonces él coge y se Es vuelve verdad. su propia arma. Esa es de la primera película. No, claro, Del bueno, el feo y el es Tuco, es malo. la última, es verdad. Claro. Yo Esa estaba... escena es Pero vamos a ver, todo Es que... improvisado. Es eso. improvisada. Es que Sí. es Lily cojonudo. Wallace no tenía ni idea de cómo usar un arma. Y por eso la lleva colgada al cuello, porque le dijo a Leone, a mí no me deis una pistolera porque no voy a saber sacar el arma de ahí. Y por eso la lleva colgada de un cordón al cuello. Que parece un niño tonto, porque dice que no se pone ahí la pistola. Que luego también, a ver, hay teorías de el feo, o sea, el Tuco, la tiene colgada al cuello con una cuerda. ¿Sí? Clint Eastwood la lleva en el lado diestro. Sí. Y el malo, el Lee Van Cleef, la Lo lleva a mano aquí vuelta. a medio lado, es verdad. Entonces ya no sé si es verdad que no sabía utilizar la arma y por eso la colgaba del cuello, Es muy o es buena, algo metafórico. es muy buena la escena cuando se mete a la tienda de armas, que todos sabemos que no le va a pagar. De hecho, estamos pensando, igual le mata y todo al hombre. Y Ay, a mí me da mucha penita. da bastante pena al hombre, ¿verdad? Porque le está Sí. sacando todo emocionado y dice, mira, no, te enseño las pistolas Claro. buenas, les lleva hasta el campo de tiro detrás. Sí. Y decimos, pero si este hombre es un cabrón, no te va a pagar. No, lo A tenía mí lo que me claro. gusta de esa escena es cómo se ve lo bien que dispara, porque hay una escena en la que le pega un tiro Ah, sí, y no al le final da, del y todo. entonces el hombre de la tienda se queda como diciendo, ah, qué Sí. bien, no las da bestia. Entonces pisa al suelo y entonces se cae. Se El- cae. El muñeco partió por la mitad, como diciendo, le ha pegado un tiro y ni siquiera se ha movido el Sí, muñeco sí, de lo sí, limpio sí, que sí. se lo ha dado. Ahí Es queda brutal. bastante claro que es poco realista la película. Fijaros que casi se ha ido al otro extremo, porque podemos considerar perfectamente, después de haber visto estas películas, a Tarantino que le ha plagiado sin contemplaciones a Sergio Leone, pero que en algunas cosas las ha mejorado, entre otras cosas, Claro. se ha pasado 3 pueblos con la sangre, Hmm. porque la verdad que las escenas de Sí. violencia de Tarantino son, pues eso, cinematográficas y un poco bestias, Mm. pero claro, es que las de Sergio Leone, para empezar, de un tiro muere toda la gente, nunca hay heridos ni Ya. nada. Es verdad que dan muchas vueltas antes de morir, pero no queda ningún agujero ni nada, nunca, ¿verdad? Es decir, es como... Es que tampoco, yo creo que tampoco se llevaba en esa época hacer un primer plano de una persona muriéndose o desangrándose o viéndose la herida. El realismo O sea, ha venido después. Claro, estábamos acostumbrados a que en las películas del western americano ni siquiera te grababan la muerte. O sea, te enfocaban al tirador mientras disparaba y luego ya tú veías, cambiaban de plano y veías a la víctima o ya en el suelo o cayéndose o tal. Pero Y- Leone lo que hace es cambiar esa perspectiva, la pone desde el lado del tirador, y entonces ahora el espectador está detrás del tirador viendo cómo está muriendo el otro. Entonces a lo mejor no llegaba ya a ese punto de decir Sí. vamos a grabar toda Era la demasiado sangre. transgresor ya. Claro, Usar toda esa ya violencia. estaba dando una vuelta Y de tampoco, tuerca. no descartéis tampoco que eran los 60 y que entiendo que habría una censura. Hombre, en Estados Unidos siempre ha habido censura en la tele, en ese sentido con cosas políticamente incorrectas, porque por ejemplo la serie de animación de Batman, la famosísima serie de Bruce Timm de Warner Bros., que es del 92, esa serie por ejemplo tiene un montón de cosas que estaban censuradísimas. Entonces yo me imagino, si hacían eso con los dibujos animados en los 90, en los 60 con las películas probablemente censuraban muchísimas cosas, y además más cuando todavía había gente como el senador McCarthy con el comité antiamericano que estaba persiguiendo a todos los comunistas Sí. de Hollywood y los tenían a todos enfiladísimos. Entonces entiendo que se andarían bastante con Con cuidado cuidado. con no hacer películas que fueran extremadamente violentas por si les podían acusar de intentar perturbar a la juventud americana. o Pero algo fijaros, así. empezaba a ser transgresora, yo es que la tengo muy, muy fresquita. Dos cosas que me llamaron la atención para el momento en el que está grabado estas pelis. En la primera película nos cuentan como que tiene a una mujer casi secuestrada, a la madre del niño, Ujú. y no se corta un pelo en la que le da un beso bastante explícito y hace como que se le está beneficiando a ella y se la lleva a casa. Creo que se llamaba Ramón Rojo, que es el primer malo y el segundo malo también, de la primera y la segunda película. A mí eso me sorprendió porque era bastante explícito que se estaba aprovechando sexualmente de la mujer, De la mujer. cuando veníamos de un cine en el que se daban unos besos tan castos que no sabíamos de dónde venían los niños. Sí. En la segunda película creo que pasa algo por el estilo también. De hecho, nos muestran Bueno. casi gráficamente cómo están intentando violar a una mujer Violarla. y decide matarse. Entonces, es verdad que la violencia no estaba llegando, pero el sexo empezaban a mostrarlo un poquito Sí, ya, no, ¿verdad? no, y aún así para la época se consideran películas muy violentas. Eso es. O sea, se consideran películas mucho más violentas que el western americano. Entonces, claro, lo estamos viendo con los ojos de ahora y no sé... Sí, no se cuéntanos, puede- Jorge. No es lo mismo. También ten en cuenta que yo lo que creo es, había censura en esa época, pero estaban empezando como a sacar los pies del tiesto. Eso es. Sí. Porque, por ejemplo, las películas de James Bond, que son de los 60, los Broccoli, que son los productores, que eran italianos también, curiosamente, se hicieron de oro precisamente porque cogieron la fórmula de meter chicas que estaban muy buenas, meter toda la música y meter violencia y demás.
Entonces yo entiendo que ahí es cuando estaban empezando a salirse del tiesto y que iban camino a lo que luego fue el Esa es la cine de los sensación que nos 70 da, de sí, es verdad. Harry el Sucio, o el Sí. maravilloso cine de los 90 policíaco, que es la hostia. Y yo creo que en los 90 volvieron a empezar a censurar un poco y a... Sí. y a Supongo respetar que en algún esas momento- También entiendo por lo libertades. del tema de la calificación R que tienen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos las películas las califican, entonces las películas de mayores de 18 años les pueden quitar muchísima... Les pueden quitar en plan, pues muchísima audiencia. Por ejemplo, la película de Robocop, la escena en la que matan al poli que luego es Robocop, que es una escena súper explícita, súper violenta, no sé si la habéis Sí, visto. sí, Sí, aparte Es- recuerdo que me llamó la atención de peque, o sea que no debía Sí, estar sí. tan acostumbrados en O el sea, cine. esa escena, por ejemplo, creo que la tuvieron que presentar como 12 o 13 veces, o incluso no sé si leí que 16 veces a los calificadores de la película para que les bajaran la calificación de cine X a cine R. Porque es que si no es que en plan que la hacían que poner solo en las salas de cine De X porno, y entonces ya no directamente. iba a verla nadie. Mierda. Y se habían gastado $1 millón solo en el traje de Robocop, Claro. o sea, imaginaos. Vale, Eso y corte. después de esta peli, porque Sergio Leone saltó a la fama, pero no es casi su obra cumbre, ¿verdad? Luego creo que hizo una película Sí. más. Luego hizo Érase una vez en América, Eso es. que es muy buena. Es Es así muy como buena. un poco Bueno, cine negro de Espera, mafia. espera un segundo, Jorge. Sí, No, dinos. simplemente el arco de Érase una vez en América donde ahorcan No, al... Esa es la de Once Upon a Time vale, in vale, West. Vale. Vale, es que ese arco está en tabernas. Tiene dos, Es claro. que ese arco es el que está en tabernas. Ese es el Cuéntanos, último Alba. western que Cuéntanos lo de Érase una vez en América. La de Once Upon a Time in America es, o sea, se desentiende un poquito en este momento del western y pasa a ser un cine de una película de las mafias americanas en Nueva York, creo. Como podría ser En los el 50 o Gangs of así. New York de... Sí, un poco ese de rollo. Scorsese. Sí, sí, sí. Y luego coge ese título y decide hacer, que no tiene nada que ver, decide volver al western. No sé si no le terminó de llenar ese género. O quería y- volver a lo que conocía. a lo que conocía, a lo que le dio la fama, y hizo Once Upon a Time in West, que para mí es un super western, que está bien. Lo que pasa es que ya no lo tenía tan controlado. Debe ser que, claro, ha pasado muy poco tiempo entre la primera, la segunda y la tercera No, de es que la las ha hecho trilogía. corriendo, claro. Claro. Entonces, al final ha estado aprendiendo sobre la marcha, las películas cada vez mejoraban más, ha perdido fuelle y ya llegamos a Ahí Once la Upon a Time tenemos. in West y yo creo que baja un poco la calidad. No La volvió a historia es tra- muy buena, ¿Sí? pero baja bastante. Y no volvió a trabajar con Clint Eastwood, ¿verdad? No, ya Clint Eastwood se desentendió, ya dijo, no quiero hacer más western, que no quiero que me... Pero Clint Eastwood no ha vuelto a hacer más western porque está tan asociado a los western, pero en realidad después Sí, de esto hombre, hizo claro. Sin Perdón. Sí, sin perdón, El jinete y ya pálido. está. Pálido. El jinete pálido. Claro. El jinete pálido, pero ya no es de Sergio Leone. No, no. Pero el ya jinete no. pálido, por ejemplo, la historia es cojonuda porque Sí. es un tío que aparece de repente en un pueblo porque el pueblo se lo van a cargar unos tíos para hacer una mina de oro, entonces una chica reza a Dios y de repente aparece bajando por la montaña en caballo Clint Eastwood, que es un tío que luego en una Es escena cuando se flipante. está lavando ves que está cosido a balazos, entonces es el jinete pálido porque es como un ángel de la guarda, o sea, es un jinete fantasma. muerto, es un fantasma que envía a Dios a salvar al pueblo. Es Pero buenísima estas esa películas historia. están hechas ya en Estados Unidos, ¿verdad? Estos Sí, western. sí, O sí, sea, sí, sí. los Spaghetti Western son esta trilogía que fue la que se hizo en Sí, y España. luego los directores que vinieron después. Lo que pasa es que se siguen haciendo películas en Estados Unidos, o sea, se siguen haciendo películas del oeste en Almería, es decir, en Fort Bravo, que es lo que os he enseñado antes, por ejemplo, Sí. hace como 3 años o así, hicieron un western en el que sale Joaquín Phoenix, Sí. que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, es una película de bajo presupuesto, que es de Joaquín Phoenix con otro tío que están buscando oro. Es que no me acuerdo De cómo se llama, Joaquín pero Phoenix está hay una buscando película de... Sí, una de las últimas pelis que ha hecho Joaquín Phoenix antes de la de Joker es un western y está rodado en Fort Bravo, porque de hecho cuando fuimos a Fort Bravo, pues yo como hablo con todo lo que se mueve y con todo el mundo, pues me puse a hablar con el guardia de la garita. Ah, sí, el de la puerta. Y entonces el tío me dijo que sí, que habían estado cerrados durante un tiempo al público, porque claro, cuando están rodando una película, pues no pueden estar abiertos y que pues que el Joaquín Phoenix que se paseaba por allí, que era muy majo. Yo no sé si los actores se hospedarán curiosamente en el hotel con los bungalows, no sé, o si llevarán las caravanas o lo que sea, No lo pero el sabemos. hecho es que se sigue utilizando. O, por ejemplo, se ha utilizado para publicidad. Yo no sé si te acuerdas, Gonzalo, el anuncio este que había en los 90 del Real Madrid, que salían los jugadores como haciendo como un duelo en el oeste, que salía Beckham. Sí. Pues ese anuncio, por ejemplo, eso es Fort Bravo, donde está rodado. Es en una de estas calles que hay aquí abajo. De hecho, cuando fuimos a Fort Bravo, había fotos de Beckham con el dueño de Fort Bravo allí y todo.
Entonces, en ese sentido sí que es verdad que el plató se sigue utilizando. Sí, bueno, el plató se sigue utilizando, pero que el Spaghetti Western no empieza con Leone ni acaba con él. O sea, Leone es el que le da la fama, el que le da el auge a este tipo de cine, pero ya se habían hecho películas de Spaghetti antes que Leone, sí, mucho éxito, y también se dieron después. Lo que pasa es que también Leone es un poco ególatra en ese sentido, bueno, era un poco ególatra, porque decía que nada, que el resto eran unos aficionados o sí, imitadores. no, unos plagiadores, unos imitadores de su bueno, estilo. él también era un ¿sabes? plagiador y Pero aparte es le que- habían condenado. Pero bueno. Efectivamente. Pero sí, se siguió haciendo cine y además muy bueno. Hay un montón de películas como le llamaban Trinidad. Le llaman de Bud Spencer. Lleva a Spencer. Son Spaghetti Western sí, también. Agáchate maldito, Django. ¿Django se ha hecho ahí? Django se ha hecho, o sea, se hizo en. Django Tarantino no. No, otra. La primera. Ah, la primera, vale, bien. Estaba pensando yo. Django desencadenado, Posible. no. Django la de. Nos da la sensación cuando veis un... Yo me estaba dando cuenta cuando estaba viendo estas películas que nosotros que, aunque podemos intentar imaginarnos como que fuese el oeste, nos canta España. Nos canta un poquito España Los paisajes. los paisajes. No. Pero es una cosa así como si fuese una realidad alternativa, porque es casi más chulo que muchos sitios Sí. de Estados Unidos, ¿verdad? Es que tú Sí, te sí, puedes imaginar totalmente. muchos westerns que pueden ser un poco sosos. Hombre, los de John Wayne, por ejemplo, que se va a Utah. Eso sí, Claro. donde también empieza la primera... Que fíjate, esta película se hace en Utah y en Almería. La última cruzada de Indiana Jones, que Sí. empieza en Es las verdad. cuevas de Utah, que hizo algunos peliculones John Ford de western, pero estos ya que Sí. se hacían épicos. Y luego se iban también a Almería, pero no teníamos Mm. nada que envidiarle en No, nada paisajes, que envidiarles. ¿verdad? Y además yo creo que también se veía como mucho más cercano. O sea, toda la gente del pueblo ha participado en esa película. Luego son paisajes que al final desde Madrid te plantas en 3-4 horas en coche. No es como, sí, los westerns lejanos americanos que están en Estados Unidos, ¿no? Esto lo tenemos aquí y hay que reivindicarlo. Y esos pueblos, por ejemplo, este que habéis dicho vosotros, Albaricoque, es que le da una dimensión a la película que no lo ves en otra No. en un oeste. Es decir, tú cuando ves una película de un western que hagan eso en un pueblo mexicano, Sí. no te va a quedar tan bien, No. ni de lejos. Pero es que además llegas y es que está prácticamente igual con sus casitas blancas. Claro. Es increíble. O sea, Sí, esa vamos, zona. es que ya te digo que es que cuando fuimos allí, concretamente al Baricoques, es que estábamos nosotros en el pueblo y había una señora en una tienda que nos vendió algo, mirándonos en plan de estos gilipollas que vienen aquí a hacer el mongolo, aquí al pueblo. ¿Era la de The Sisters Brothers, la que decías? ¿Cuál? The Sisters Brothers. Como Los hermanos Sisters, en español. No, Me no, no. suena no. ¿Pero qué fatal. te Hermanos refieres? La de Joaquín Phoenix. Ah, pues no sé. Sé que hace poco hizo una película que está en Almería. De hecho, os quería comentar, hay una cosa muy graciosa y es que el actor Charles Bronson, ¿vale? Que es este que vemos Sí, lo tenía que apuntar, que hizo una pantalla, película también allí. Este fue el que hizo la de Once Upon a Time in the West, que es el Ya vas a último contar que que no, hay. ¿no? Sí, esta es la última peli de Leone, ¿vale? Pues si veis a este actor, pues ahora mismo en For Bravo hay un tío que es este, que es Coño, clavado. Charles Creo que es Bronson. clavado. Es un tío que es rumano. Es que, es pues no, pero es que un Charles Bronson clon era, de- Charles Bronson creo que era húngaro, era por ahí. O lituano, Pues Sí, no era lo sé, era de la pero- zona. Pero yo cuando lo vi me quedé de piedra, porque yo Mm. había visto hacía poquito la película y justo vas allí al For Bravo en Tabernas y ves al Charles Bronson y dices, pero qué coño Y no está te pasando? hiciste una foto curioso. con él, Jorge. Con este no, nos hicimos una foto con uno que era enano, que parecía como un mono de feria subía a un Ay, caballo. es verdad. Era Bueno, muy pero gracioso. no es lo mismo. No, con Charles Bronson también nos echamos una foto. Puede ser. Sí, Nos la tenéis echamos que muchas buscar. fotos, pero Lo la curioso verdad es que- de este actor es que Sergio Leone le llevaba proponiendo aparecer en sus películas desde la primera. ¿A Charles Bronson? Sí, no sé si como protagonista o como el villano, ¿no? Seguramente tiene más cara malo que otra cosa. Sí, puede ser. Pero el caso es que lo rechazaba y además en la primera película de Por un puñado de dólares decía que el guión era malísimo, que no iba a participar en una película así y luego ya se lo volvió a proponer, no quiso, se lo volvió a proponer otra vez, no quiso. Ya en su último western dijo, bueno, a ver, de Perdidos al Río, al final el director ha tenido éxito, pues Me meto vamos a aquí. apostar por él y ya le metió. Hombre, es que realmente el argumento de por un puñado de dólares es una cansada. Es decir, es un tío que llega a un pueblo y enfrenta una facción con otra. Entonces, claro, si te lo cuentan así y no conoces al director y te llevan a España, pues yo me imagino que Claro, decía, no, que diría lo ¿qué me otro estás contando? pasando. que vas a hundir mi carrera que todavía no ha empezado. Claro. Bueno, que de Sí. hecho, Clint Eastwood tiene bastantes buenos recuerdos de España, porque si te ves el documental de Sad Hill, Sí, habla un en el poquito. documental le entrevistaron a viejito, Clint Eastwood, pero- que además los que estaban desenterrando Sad Hill no sabían que el que robaba el documental le iba a entrevistar y luego se lo pusieron y se emocionaron un montonazo.
Y el tío tiene buen recuerdo de Burgos, desde que Clint Eastwood se lo pasó en España, teta, Sí, como hombre. quien dice. O sea, se vino aquí de vacaciones, se rodaba Sí, las de hecho películas él y cuenta estaba todo eso. el día de farra, De hecho, cuenta eso en las entrevistas, en plan de que él no era nadie, pero No. y que realmente tampoco pintaba tan bien, porque dijeron, "Ay, voy a hacer un. Como vemos a Leonardo DiCaprio en Once Sí. Upon a Time in Hollywood, que dice, me voy a ir yo a Italia a hacer western. Claro. En plan de mi carrera está acabada ya. Pero Sí. claro, en ese momento Clint Eastwood, que tampoco tenía mucha carrera en Estados Nada, Unidos, dijo, estaba bueno, empezando. pues dice, es que en Italia y en España no he estado. Claro. Dice, me apetece ir de viaje. Claro, él dijo, voy de aventuras, porque además creo que le propuso para protagonizarlo, porque, bueno, el Sergio Leone estuvo diciendo entre varios, creo que quería pillar a Henry Fonda. Sí, claro. Claro, se fue a por los grandes, no tenía presupuesto para pillar a los grandes. Y al final quiso pillar a uno, que no recuerdo el nombre, que tampoco pudo, y estaba participando en una serie con Clint Eastwood, que era como un personaje secundario que estaba ahí, y dijo, pues bueno, llévate a este chaval que no tiene nada que hacer, se lo llevas a Europa y que trabaje un poco. Y dijo Clint, pues de perdidos al río, Es me voy de una vacaciones. cosa muy precaria, porque recuerdo que en la entrevista hasta que la última que le hicieron a Clint Eastwood sobre, hablando de España y de Almería, decía que el poncho se lo había comprado aquí. Es decir, que habían Sí. llegado y que no tenían directamente medios. No, Que no. la mitad de las cosas se lo compraron ahí, Sí. que las botas se las O las compraron aquí. no, las botas y los pantalones, algo así, se los trajo de Estados Unidos, el poncho cuando llegó aquí. Y es curioso porque como no tenían presupuesto, solo tenían una apuesta Sí, es de verdad. traje. Recuerdo de eso. Y decía Clint Eastwood que él se lo llevaba todas las noches a su hotel porque no se fiaba de De que dejarlo ahí, que lo desaparezca, claro. destrozaran o que desapareciera o Pues cualquier fíjate, cosa. le dura hasta ahora, que tiene 90 y pico años y todavía tiene el poncho en su casa. Sí, porque O sea es que el mismo durante todas las películas. Es un buen poncho. Hombre, yo entiendo que le tendrá cariño, porque es decir, sí que es verdad que hay actores que odian a sus personajes, porque por ejemplo Harrison Ford odia a Han Solo, Sí. aunque ama a Indiana Jones, curiosamente, pero Clint Eastwood, o bueno, sin Connery cuando ya acabó hasta los huevos de James Bond, pero Clint Eastwood yo creo que nunca le cogió manía en ese sentido a sus papeles del oeste, y de hecho No. en el documental de Sad Hill se ve que lo recuerda con cariño y todo. Os voy a poner una foto, esto es Sad Hill desde el aire, ¿vale? Para Está que muy apreciéis- verde. Está muy verde. Es que es en Ah, ¿en Burgos. Burgos? Es que en invierno nieva. Ah, Tú claro, vas ahí entonces- en entonces invierno tienes que y es como ir en la peli de verano, Django. porque si lo ves en invierno dices Claro, esto. claro. En Pero invierno también tiene que tiene que molar estar con la guapo nieve. con la nieve, Claro. eso, ¿eh? Tiene que estar guay. Entonces, para que os deis cuenta del pedazo de tamaño que tiene el set, que es gigante. O sea, es que Se vieron gastar dinero muy- haciendo eso, es cierto. Bueno, lo hizo el ejército español con Franco Sí. porque a Franco le interesaba Eh, tener películas que se eso rodasen aquí. Lo Con lo hicieron a lo cual, bestia. En 2 sí. días, además, creo que eso lo metió hicieron. ahí a Lo que es una 40.000, lástima- 50.000 soldados y dijo, ala. Lo que es una lástima es que durante tantos años se hubiese dejado abandonado. Abandonado, sí. Eso en otros países no pasa. Claro, pero aquí se montaba un plato de cine, un set de cine, y lo usaban para el rodaje y lo abandonaban. Bueno, de las cuevas de Almería donde estaba Conan rodando, por lo visto se destrozaron y todo. Es decir, Bueno, que en ese tienes ahí sentido los sí que es platos verdad que abandonados. España trágicamente no somos nada de cuidar nuestra historia, pero es que España en verdad, si lo penséis, es que es un plato de rodaje entero, porque mira, por Sí. ejemplo, Juego de Tronos, ¿vale? El castillo de Daenerys, eso es una fortaleza que se llama San Juan de no sé qué, que está en el País Vasco. Eso es. Desembarco del Rey lo han rodado en Girona. Ujú. Es parte de Girona. Luego, hay la batalla que aparece el dragón y se empieza a cargar a un montón de gente, que el Jaime se tiene que tirar al agua y demás. Eso es en Extremadura, los Barruecos. Sí. Luego, Dorne, por ejemplo, es en Sabe todas. Sí, ¿verdad? Dorne es en Almería. Luego, la especie de reino este que hay al sur, que es No, de donde- el que estás diciendo tú, Dorne, es el que está al sur y es Vale. el que está hecho en Almería. No, Eso. de hecho, se hizo, creo que en la plaza de España de Sevilla se hizo un No, poquito. ese- Que también ese se es- usaba en Star Wars. Y también, Sí, también se hizo en el Alcázar de Sevilla, que mezclaron digitalmente con la Alcazaba de Almería. Porque cuando fuimos a Almería, en la Alcazaba nos dijeron que habían Es cogido verdad. pues un plano de la Alcazaba y luego lo habían metido digitalmente otro plano del Alcázar de Sevilla. Es decir, que en España han rodado muchísimas Muchísimo. cosas. Y es que en verdad es un país tan diverso que es que puedes hacer una película del Hombre Lobo o de Sleepy Hollow en los bosques de Asturias y de Galicia, y luego tienes tabernas, pero también tienes Claro. desiertos de arena, porque por ejemplo en Juego de Tronos todos los Dothraki son canarios. Es que son Y extras los de ponen como Canarias. unos salvajes, ¿no? Bueno, sí. Que vienen Luego aquí a tienes matar a los incluso- godos. O tienes los monegros también. Sí. El desierto es que de los tienes, monegros. o sea, en España hay una cantidad de parajes Claro. brutales, en verdad. O sea, Y no es que se haya descuidado, por ejemplo, ese set. Es que ese set, o sea, ahora mismo se construye y se retira una vez que has grabado. Antes no, antes construían un puto cementerio y lo dejaban ahí. Lo dejaban ¿sabes? impuesto, claro. Construían un poblado del Bueno, oeste supongo y que lo ser un dejaban páramo, ahí. no había nada que cuidar ahí Claro, tampoco claro. antes. Sí, bueno, y luego hay más películas, digo para ir dejándolo ya, pero vamos a ver Sí. qué más películas podíamos ver. Y Yo con el puedo hacer bárbaro una se ha hecho entera ahí, sí, haznos las recomendaciones, por favor. Ya que Alguna te tenemos aquí. recomendación.
si queréis ver más películas de Spaghetti Western, de mi amigo Valen García, tiene un libro que se llama Guía del Spaghetti Western, ¿Sí? donde aparecen absolutamente todas las películas del Que se hicieron aquí. subgénero que se han hecho del Spaghetti. Así que ahí lo dejo por si... Creo que cuando hablaba Schwarzenegger del rodaje de Conan, parece ser que muchos de los extras los contrataron aquí también. O sea, pero no solo los extras, sino los especialistas también. Especialistas también, Eso es, sí. cuéntanos. Esto yo lo sé porque... No se te oye. Esto yo lo sé porque mi entrenador, que Alba le conoce, Edgar, Mm. ¿vale? Es un tío que es culturista y siempre ha estado metido desde hace ya pues muchos años, décadas, en el mundo del culturismo. Entonces a mí me contaron que en España los primeros culturistas que hubo, que fue gente como por ejemplo Francisco del Hierro, ¿vale? Algunos de ellos aparecieron como extras en la película de Conan porque no encontraban gente que estuviese tan fuerte como Arnold Schwarzenegger. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Que para tener a los extras necesitaban gente que fuera culturista también. Entonces tiraron de los culturistas españoles y algunos aparecen en películas pues como esta. Que también Claro. aparece, por ejemplo, el actor este que se llama Jorge... que es Jorge Díaz, ¿no? Aparece de No, pequeñito. no, claro. Espera, es que luego tiraron de los actores españoles, porque Conan de pequeño es Jorge Sanz. Ese, Lo que pasa es Jorge que Sanz. Jorge Sanz no ha crecido mucho más. Tú ahora lo ves de adulto y dices, joder, madre del amor hermoso. Sí, ¿no? Vaya ojo que tenía John Milius para cogerle. Y la madre de Conan es Nadiuska, que es una actriz del Destape, que la verdad es que la mujer luego acabó muriendo en la indigencia y con problemas mentales, pero que en la época era como la reina de erótica de las películas de Alfredo Landa y todas estas. Sí. Pues cogió de ahí a la madre de Conan, para que veáis. Bueno, sí, pero ese es Conan. Si ve que estamos Sí. hablando así de su madre, igual se nos enfada. Pues la verdad es que nos ha quedado un programa muy guay, Alba. O sea, a ver si repetimos, porque aparte Vale, estábamos tramando un programa de Tarantino, te tienes ¿Ah, sí? que venir. Sí, sí. Bueno, ya veremos. Vale. Bueno, pues a ver si conseguimos que Venga, liarte sí, aquí otro día. volveré. Muy bien, pues nos despedimos, chicos. Venga, hasta Vale, otra. muchas gracias.